El modelo del consumidor con dotaciones iniciales se supone que en vez de tener un ingreso fijo viene con dos mercancías previamente adquiridas, ya sea porque lo acumuló, tiempo de trabajo. Son dos bienes, podemos por ejemplo, para hacer el ejemplo simple, dos bienes, hace actividades de caza y pesca, son los bienes que trae el mercado, no consume normalmente, sería difícil que consuma las proporciones que trajo, por lo tanto va a intercambiar con alguien. La restricción presupuestaria va a ser los valores de lo que verdaderamente va a consumir, la demanda que va a consumir, que serían las X. Después las X con el índice supracero sería el valor de los stocks que trae. Ese sería el consumidor con dotación. Toda esa suma de valor de stock que trae sería la sustitución del ingreso del problema original. La demanda neta sería la diferencia entre la demanda bruta, que es lo que figuraba a la izquierda de la restricción presupuestaria, menos la dotación inicial. Si tenemos una demanda neta positiva, sería aquel que la demanda bruta menos la dotación positiva, sería que va a demandar más de lo que trajo. Y cuando esa demanda neta sea negativa, quiere decir que va a ser en realidad una oferta neta. Va a vender parte de lo que trajo, no va a querer consumir todo lo que tenía. Bueno, hay una diferencia básica de la restricción de presupuesto del modelo básico con este otro modelo. Acá un cambio de precio es lo único que va a cambiar. Cualquier cambio de precio va a hacer rotar por el punto de dotación a la recta de presupuesto. El punto de dotaciones es donde va a girar la recta de presupuesto en vez de pivotear sobre los ejes X o Y. Esa restricción de presupuesto podemos ponerla de varias maneras, por ejemplo esta, que sería con los excesos de demanda, con las demandas netas. Bueno, se puede graficar esto en el eje X1, X2. La pendiente sería siempre igual los precios relativos. Ese es el punto de dotación sobre el cual va a pivotear. Ahora, bueno, este sería un cambio de precios, la rotación. Y esto sería la ubicación de una curva de indiferencia tangente a ese presupuesto. A izquierda, como es el caso que hemos visto, sería alguien que para el bien X1 está ofreciéndolo al bien X1 porque tiene una demanda menor que lo que trajo. Ese sería el X1 estrella más chico que el X1 supracero. Entonces sería oferente en X1 y demandante en X2. Obviamente el triángulo que se forma sería la expresión de la tasa, el cociente entre esos dos catetos sería la tasa a la que compra el bien X2 en función de la venta del X1. Y eso obviamente es la pendiente de la recta de presupuesto, que serían los precios relativos. Si estuviese a la derecha, ese sería el triángulo que estábamos diciendo. Aquí cuando está la posición de oferente y la de demandante. Si estuviese a la derecha sería un demandante neto de X1 y un oferente neto de X2. La única manera de trasladar la recta de presupuesto sería tener una dotación mayor de ambos bienes. Por ejemplo, eso sería una forma de trasladar la recta de presupuesto. Bueno, lo que vamos a hacer es configurar las distintas posiciones cuando hay un cambio de precio. Cuando hay un cambio de precio, obviamente cambia la pendiente de la recta de presupuesto, pero también cambia el ingreso disponible. Esto es, ya vimos cómo giraba y pivoteaba alrededor del punto de dotación. Pero acá estamos viendo cuáles son los cortes de la recta de presupuesto en cada uno de los ejes. Por ejemplo, acá si no consumimos nada de X1, donde X1 es 0, en X2 tendríamos un corte con la recta de presupuesto, nada de X1 decíamos. En X2 tendríamos un corte en la expresión algebraica esa que estamos obteniendo.
Y en esa expresión algebraica lo que estamos viendo es que está el precio del bien 1. ¿No? Entonces ahí tenemos para x2, que sería cuando yo no consumo nada, en el eje vertical. Esa sería la expresión de x2, el máximo que se podría comprar con toda la dotación inicial. Lo mismo se puede hacer para el corte de la recta de presupuesto en x1, es decir, cuando x2 es 0, y tendríamos una expresión similar. Aquí tenemos a P1 en la expresión de x2 en el eje, en el extremo, y aquí tenemos la expresión de máximo x1 cuando hay x2, pero aquí en este caso el precio del bien 1 está en el denominador, allá lo teníamos en el numerador. Y es por eso que se pivotea, es decir, en x2 la recta de presupuesto va a ir bajando y en x1 va a ir aumentando. Esto es por una baja en el precio de x1. Y aquí tenemos la expresión matemática en x1. Antes teníamos una recta de presupuesto que cuando bajaba el precio del bien 1 quedaba fija en el eje de x2 y solamente giraba hacia la derecha. Vamos a clasificar según los oferentes demandantes. Si tenemos una baja en el precio del bien 1 y el individuo es oferente, la indiferencia, si es oferente, va a tener una indiferencia más baja cuando bajamos el precio del bien 1 porque el individuo está vendiendo. Entonces va a seguir, si sigue siendo oferente, es obvio que va a tener una disminución en la curva de indiferencia, en el nivel de utilidad. Va a disminuir su bienestar, baja el precio de lo que está vendiendo. Eso es si sigue siendo oferente. Vende menos o más dependiendo de cómo son los cambios en las curvas de indiferencia. En este caso hemos puesto que la baja en el precio del bien 1 va a hacer que venda menos del x1, pero los movimientos de la curva de indiferencia podrían haber hecho que termine vendiendo más. Eso también lo vamos a ver cuando el cambio en el precio sea en vez de una baja, una subida. Vamos a tener otro gráfico más indicativo que ese. Ahora, si puede pasar de ser oferente a pasar a ser demandante cuando hay una baja en el precio del bien 1. Y aquí estamos viendo en los dos gráficos que podría ser. O sea, en los dos casos partimos de la izquierda, la baja del precio del bien 1 y el punto final, el otro rojo, está a la derecha. Puede que baje o disminuya el bienestar. Baje, digo, o aumente el bienestar. Cuando hay una baja en el precio de 1, empezando de oferente y terminando como demandante. Ahí están los dos casos graficados. Bueno, cuando baja el precio de 1, podríamos haber comenzado como demandante en esto. Y en este caso, nuevamente, estamos ahora a la derecha, es decir, como demandante, y si baja el precio, es obvio que la recta de presupuesto va a ir hacia la derecha, pivoteando, pero en este caso hacia la derecha más de x1. Y aquí tenemos las dos alternativas que, obviamente, que si es como demandante neto y baja el precio, va a estar el individuo en un nivel de satisfacción mejor, eso es indudable. Lo que pasa es que puede terminar con mayor o con menor cantidad. Eso sí, no va a poder pasar. Si empieza como demandante neto, no va a poder pasar a ser oferente. Siempre va a seguir siendo demandante. Ahora vamos a ver el caso contrario, donde el precio de P1 sube. Si el precio del P1 sube, obviamente que va a estar el giro, el pivoteo, va a hacer que la recta de presupuesto gire hacia la derecha, en el caso del oferente, que es el que estamos viendo, y siempre va a estar empeorando. Si empezamos con el demandante neto, ¿no? Si baja el precio del bien 1 y empieza con demandante neto, en este caso gira, decíamos, la recta de presupuesto hacia la derecha y siempre hacia izquierda, en este caso si es demandante neto, y va a estar empeorando el bienestar. Eso es si empieza como demandante neto. ¿No es cierto? Todo, si es demandante neto y sube el precio, todo lo que compra va a salir más caro. Necesariamente va a empeorar el bienestar y puede terminar comprando más o menos. Bueno, es una gráfica que es similar a alguna que vimos recién con la baja, pero en este caso con la suba del precio. Sí, pero a diferencia del otro caso donde veíamos, en este caso cuando empieza a ser demandante neto y una suba del precio puede llegar a ser oferente neto.
y nuevamente puede estar mejor o peor. Eso es lo que dice la gráfica. Ahora, si inicia la subida del precio bien 1 como oferente neto, necesariamente si está ofreciendo, siempre va a mejorar su bienestar. Siempre va a estar en una curva de indiferencia mejor. Nuevamente, este es un gráfico similar al que habíamos visto el primero y puede vender más o menos. O sea, mejor va a estar, pero no se sabe si va a vender más o menos. En este cuadro, más allá que estén los gráficos, en este cuadro se resume, en el siguiente, se va a resumir todos estos gráficos. Y lo que vamos a hacer es una síntesis de lo que hemos visto, pero después vamos a tratarlo algebraicamente. La offer curve sería el conjunto de puntos, de todos los puntos de equilibrio cuando voy cambiando los precios relativos de los dos bienes. La forma gráfica es un poco compleja, aquí la tenemos un poco más simple, y aquí tenemos las demandas total y la demanda neta, pero esto lo mejor es hacerlo algebraicamente, que lo vamos a hacer después con una Cobb-Douglas. Tenemos la demanda total y la demanda neta, como decíamos. Siempre vemos que en este caso siempre se dibujan estas curvas con el precio relativo en el eje precio del bien 1 sobre el precio del bien 2. Ahora vamos a empezar la parte algebraica, hacemos la estática comparada. Ya vimos el modelo básico de la estática comparada, vimos que la ecuación de Slutsky era la que resumía toda la estática comparada, y acá ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo que hay una endogeneización del ingreso por la dotación. Vamos a tener el efecto de sustitución de siempre y el efecto de ingreso de siempre. Lo que pasa es que va a haber otro efecto de ingreso, que es el efecto de ingreso dotación. Ese efecto de ingreso de dotación es cuando cambia el precio, va a estar cambiando el valor de la dotación. Y eso es la importancia de este ejercicio que estamos haciendo. Esos dos efectos de ingreso son opuestos. Un efecto de ingreso, por ejemplo, cuando baja el precio del bien 1, hay mayor capacidad de compra, pero si tengo una dotación, lo que voy a estar haciendo es empobrecerme de esa dotación. Entonces tenemos dos partes también en ese efecto de ingreso de dotación que tenemos que ver. Una es por la variación del precio. La variación del precio en esa dotación hace que sea por la cantidad de la dotación, la derivada, el cambio. Si baja en una unidad, va a ser la dotación. Si baja en 2 unidades el precio, va a ser 2 por toda la dotación. Y después el otro efecto es que el cambio en la dotación cambia la demanda de ese bien. Eso es el producto de esa derivada de función compuesta, que se sintetiza de esa manera y es la parte que se agrega a la ecuación de Slutsky. Teníamos la pendiente de la Hicksiana, el efecto de ingreso común y con el otro signo el efecto de ingreso de dotación. Esa es la nueva ecuación de Slutsky que tenemos. Esta ecuación de Slutsky, que la estamos haciendo en forma intuitiva, la estamos construyendo, se puede deducir del modelo de maximización, que esa es la cuestión que vamos a pasar a hacer ahora. Lo de siempre es el modelo de maximización, esa es la nueva ecuación presupuestaria, el lagrangiano, las condiciones de primer orden, las demandas con los parámetros correspondientes, el hessiano, que ya sabemos que es positivo porque tenemos solamente 2 variables, la derivación respecto de P1, la forma matricial, y ahora en vez de x1 ahí en el vector independiente tenemos x1 menos su dotación. Eso surge de la restricción presupuestaria, porque cuando derivamos respecto de P1, lo tenemos a P1 tanto con la dotación como en la demanda. Bueno, esos son los parámetros con los cuales se va a derivar todo. Ahora estamos haciendo respecto de P1, decíamos, y aquí tenemos lo que estamos buscando, que ese es el nuevo efecto ingreso de dotación. Ese vector va a estar puesto en las distintas columnas, eso va a dar lugar a los distintos hessianos, como ya lo habíamos visto, el H11, el H12, el H13, y así vamos a tener las nuevas ecuaciones de Slutsky. Derivamos respecto de P2, hacemos exactamente lo mismo, y después, bueno, respecto de los otros parámetros, aquí ahora el lagrangiano va a estar en la segunda ubicación, tenemos con la columna se va a ver ese vector, ahí tenemos la dotación del x2, los nuevos hessianos, se deriva respecto de la dotación del bien 1, que es otro de los parámetros,
se deriva respecto de la dotación del bien 2. Y así tenemos todos los determinantes. Lo único que falta es expresar específicamente la ecuación de Slaski como lo habíamos puesto anteriormente, y es simplemente jugar con estos hessianos, que eso es lo que estamos haciendo aquí, para lograr la expresión de la ecuación de Slaski como lo veníamos diciendo desde allá. Esto es algo muy sencillo. Aquí están las expresiones, estas son las expresiones que tenemos que ir reemplazando en lo que ya hemos hecho, que es lo mismo que hacíamos antes con la maximización y minimización del gasto, para poner la ecuación de Slaski junto la pendiente de la marcialiana con la de la hicksiana. Aquí lo estamos viendo el resultado que tenemos: la pendiente de la marcialiana, la hicksiana y los dos efectos ingresos. Lo mismo se hace para el resto de las ecuaciones de Slaski. Eso es lo que está hecho ahí, para todos los parámetros y para las derivadas de cada uno de los dos bienes x1 y x2 respecto de los dos precios. Nuevamente ahí tenemos esa ecuación de Slaski. Y ahora hacemos un ejercicio con numerario, que es un ejercicio igual, pero tiene algunas pequeñas diferencias, haciendo que sea el precio del bien 1 el numerario, es decir, lo ponemos como 1, entonces todo va a estar en términos relativos al precio del bien 1. Reducimos uno de los parámetros y hacemos todo el mismo ejercicio, estando en vez del precio del bien 1 el menos 1, el 1 digo que es el valor que le hemos dado como numerario. El resto es todo igual, simplemente lo estamos haciendo para que se vea como un ejercicio que también es frecuente encontrar en los manuales, la ecuación de Slaski con uno de los bienes como numerario. Ahí tenemos la expresión que necesitamos. Tiene unas pequeñas diferencias, pero bueno, eso es un ejercicio para analizar con detalle. Obviamente que las demandas netas, las demandas van a ser homogéneas de grado 0 en los precios, ya no en el ingreso, sino solamente en los precios. Y ahora vamos a pasar a un ejercicio de la Cobb-Douglas para ponerlo, y también es un ejercicio sencillo que se aplican todo el álgebra que veníamos haciendo. Sí, bueno, acá hay que sacarle, aquí hay un error y hay que corregir, eso es supra 0. Bueno, hay que hacer la corrección, pero bueno, quien haga el ejercicio corregirá y lo pondrá como corresponde. Ahora no lo voy a hacer, sino que tengo acá unos pequeños errores, están los exponentes, pero bueno, eso está en muchas de las ecuaciones, pero bueno, hay que hacer las correcciones. Lo importante de esto es que se logran las funciones de demanda en la Cobb-Douglas para el individuo que viene con una dotación. Estas son las ecuaciones que vamos a mirar. Podemos hacerlo, en este caso no lo hemos hecho. Podemos mirar el caso de la Cobb-Douglas con las ecuaciones de Slaski. Eso queda como ejercicio. Ya tenemos entonces las condiciones de primer orden. El procedimiento es siempre el mismo, aquí hay que hacer las correcciones que decíamos. Una vez que se obtienen las demandas, después de hacer todas las sustituciones, aquí están señaladas. La de x2 no tiene mucha diferencia con lo que se venía haciendo, simplemente con el modelo básico, simplemente se traslada el ingreso con las dotaciones. Luego la construcción de la buffer curve, simplemente el ejercicio está hecho básicamente para mostrar la buffer curve, cómo se construye, ya que geométricamente era más difícil, algebraicamente es mucho más fácil. Se logran las demandas inversas. Una vez que se logran las demandas inversas, se pueden sustituir y luego se obtiene la buffer curve. Es bastante sencillo, lo que importa acá es la interpretación de lo que se está haciendo.
Obviamente lo que se hace es sustituir para eliminar variables y queda lo que a uno le interesa, es decir, queda una curva en el eje x1, x2. ¿Tá? Necesariamente esa es la offer curve, vemos que hay una relación entre x1 y x2, se hace de una u otra manera. Luego podemos utilizar para dos motivos, ver la oferta de trabajo, que es el individuo que no solamente hace transacciones con bienes, sino con el tiempo, consumo, ocio. El modelo resumido puede ser este que está acá, es un individuo que tiene dos restricciones, la restricción del tiempo, que es el tiempo total, T, más el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo. Sustituyendo esto y el W por el L sería el ingreso. El modelo es exactamente el mismo que hemos presentado con dotaciones y aquí tenemos toda la derivación de los hessianos para el modelo de consumo-ocio. El modelo de consumo-ocio lo vamos a tratar con más detalle posteriormente, pero este es el resultado de la aplicación al modelo de consumo-ocio del modelo de demanda neta.